Bueno, vamos allá, bienvenidos a este recorrido. Hoy tenemos un objetivo súper emocionante por delante, desmitificar todo ese mundo de la electrónica que, seamos sinceros, a veces parece magia negra o algo complicadísimo. Vamos a dar el gran salto desde la teoría más invisible hasta tocar los circuitos con nuestras propias manos. Así que preparémonos para entrar de lleno en el corazón de los componentes. A ver, ¿a quién no le ha picado la curiosidad al abrir un mando a distancia o cualquier aparato roto, viendo esa placa verde llena de pequeños cilindros de colores? A primera vista parece un misterio indescifrable, casi un lenguaje alienígena, pero resulta que no lo es. Hoy vamos a desvelar exactamente qué hace cada pieza. Será una transición supernatural desde esa electricidad que no podemos ver hasta montar componentes físicos que realmente cobran vida. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. 1. Los 3 parámetros fundamentales. 2. Conociendo los componentes. 3. Herramientas esenciales para principiantes. 4. Dominando la placa de pruebas. Y 5. Construyendo el primer circuito. Trabajando con este método de bloques, todo va a encajar a la perfección. Empezamos con el punto 1, los 3 parámetros fundamentales. Para poder jugar con el hardware físico, primero hay que entender esas fuerzas invisibles que le dan vida, y el mejor punto de partida es el voltaje, que medimos en voltios. Para visualizarlo sin complicaciones, imaginemos una botella de agua con varios agujeros hechos a diferentes alturas. El agua que sale por el agujero de más abajo sale con muchísima más presión, ¿verdad? Pues por el peso de toda el agua que tiene encima. El voltaje en un cable hace exactamente eso. Es el empuje o la presión que fuerza a los electrones a moverse por el circuito. A más voltaje, más empuje. Siguiendo con la analogía del agua, pasamos al segundo término clave, la corriente, medida en amperios. Si antes hablábamos de presión, ahora toca hablar del tamaño de la tubería. Una tubería más ancha, obviamente, deja pasar un caudal de agua muchísimo mayor. Pues bien, en la electrónica la corriente es exactamente eso, el volumen de electrones que consigue fluir. Por eso una batería de coche arranca un motor enorme. No es solo por sus 12 voltios, sino porque tiene la capacidad de soltar un caudal gigantesco de amperios de golpe, algo que unas pilas normales jamás podrían hacer. Y llegamos al tercer pilar, la resistencia, que medimos en ohmios. Literalmente, es cualquier cosa que le ponga obstáculos a ese caudal del que hablábamos. Es importantísimo entender que cada componente que conectamos hace de freno. Si por algún motivo quitamos toda esa resistencia, uniendo de golpe los dos polos de un cable, provocamos el famoso cortocircuito. El flujo de electrones se descontrola al máximo, los cables se calientan una barbaridad, saltan los plomos de casa y nos quedamos totalmente a oscuras. Pero ojo, también es vital saber cómo viaja esa energía. Por un lado tenemos la corriente continua, o DC, un flujo directo y constante, que es el que nos dan las baterías de los móviles o las pilas de toda la vida. Por otro lado está la corriente alterna, o AC, que va cambiando de dirección formando ondas y es la que sale de los enchufes de nuestras casas. Y como anécdota fascinante, el debate sobre cuál de las dos era mejor fue precisamente lo que originó esa mítica e intensa rivalidad histórica entre Thomas Edison y Nikola Tesla. Sabiendo ya qué es la presión, qué es el caudal y qué es el obstáculo, la gran pregunta es ¿cómo se relacionan estas tres fuerzas en la vida real? Pues estamos a punto de ver la fórmula matemática que une a las tres de forma magistral. Aquí está la clave de todo el asunto, la celebérrima ley de Ohm. Y para que no se olvide nunca, lo mejor es usar este clásico triángulo. Ponemos el voltaje arriba con la V y abajo la corriente con la A y la resistencia con la R. Es un truco genial. Si queremos saber uno de los valores, solo hay que taparlo con el dedo, y los otros dos nos dicen qué hacer. Si tapamos la V de arriba, vemos que tenemos que multiplicar la corriente por la resistencia. Es una regla de oro para no fallar jamás en un cálculo. Pasamos al bloque 2, conociendo los componentes. Dejamos un momento las matemáticas a un lado para empezar a ponerle cara a las estrellas de este espectáculo. Un interruptor no tiene mucho misterio. Abre la puerta para que pase la corriente o la cierra. Pero si miramos los LEDs, ahí hay un detalle súper interesante. Siempre tienen una patilla más larga que la otra. Y no es un error de fábrica. Esa patilla larga nos marca cuál es el lado positivo, el ánodo. Si lo conectamos al revés, simplemente no va a brillar. Aquí tenemos algo con un aspecto bastante más industrial. Un transformador. Fijaos en ese núcleo de metal rodeado de hilo de cobre. Aunque parezca tosco, hace un trabajo de vital importancia. Se dedica a coger esa tensión bestial y peligrosa de 220 o 110 voltios del enchufe y la machaca hasta dejarla en unos dóciles y seguros 5 o 12 voltios, listos para que la placa los use sin que nada explote. Y luego están estos pequeños controladores en miniatura. Las resistencias, con esas bandas de colores tan llamativas, no están tintadas así por estética.
Esos colores son un código estricto que indica cuánta corriente van a frenar. Tenemos también los condensadores, que parecen pequeños tambores y funcionan como microbaterías que almacenan energía muy rápido. Y cómo no, los transistores. Se reconocen al instante por tener 3 patitas y son auténticos todoterrenos. Pueden actuar como interruptores a una velocidad de vértigo o como amplificadores para multiplicar una señal. Sección 3. Herramientas esenciales para principiantes. La mejor noticia de todas es que montar un pequeño laboratorio en casa no significa tener que pedir un préstamo. El kit de iniciación es súper básico. Unos alicates de corte, un soldador normalito con un buen rollo de estaño, una placa de pruebas y, esto es innegociable, un multímetro digital. Un pequeño consejo. Para empezar, compremos el multímetro más barato que encontremos. Si nos equivocamos de escala y lo acabamos fundiendo, que el error duela solo en el orgullo y no la cuenta bancaria. Ahora bien, con el multímetro hay una regla de seguridad que hay que tatuarse, sobre todo al medir el voltaje. El primer paso, siempre, sin excepción, cuando no sabemos cuánta tensión hay en un circuito, es poner la ruleta del multímetro en la escala más alta. Por ejemplo, 600 voltios. Conectamos la punta negra al común y la roja al positivo. Si la pantalla nos marca un número muy pequeño, entonces ya podemos ir bajando la escala tranquilamente para ser más precisos. Empezar por el máximo es la mejor defensa para el aparato. Vamos a por la sección 4, dominando la placa de pruebas o protoboard. Este bloque de plástico lleno de agujeritos va a ser el mejor amigo en cualquier proyecto. Es un lienzo en blanco para montar circuitos sin tener que soldar nada definitivo. Pero claro, hay que entender cómo van las carreteras por dentro. En los bordes superior e inferior tenemos unas líneas que suelen ir marcadas en rojo y azul. Esas fluyen en horizontal, de lado a lado, y sirven para repartir la corriente. Sin embargo, en la zona central, donde plantamos los componentes, las conexiones van en líneas verticales muy cortas. Confundir la horizontal con la vertical es el error de novato más clásico. Así que conviene tenerlo cristalino. Hay un detalle súper importante. Ese surco o canal profundo que parte la placa central por la mitad no es una simple cuestión de diseño. Está pensado milimétricamente para separar las dos mitades por completo. Así, cuando colocamos un chip grande, como puede ser un procesador ESP32, lo encajamos justo a horcajadas sobre ese foso. De esta manera aseguramos al 100% que las patillas del lado izquierdo jamás se toquen por error con las del lado derecho. Pura y simple prevención de cortocircuitos. Y para que nadie se vuelva loco contando agujeritos, la placa trae números y letras en los bordes. Es literalmente como jugar a hundir la flota. Si un manual nos pide que coloquemos un cable de la coordenada J40 a la H9, seguir la pista es facilísimo y evita muchísimos dolores de cabeza buscando dónde falló la conexión. Y finalmente, el bloque 5. Construyendo el primer circuito. Ha llegado la hora de la verdad. Aquí es donde toda esa teoría de voltios y amperios aterriza sobre el plástico de la protoboard. Hay proyectos geniales para empezar, desde hacer parpadear un LED hasta armar un termómetro digital o incluso montar un amplificador para escuchar sonido real. Tomemos el ejemplo más clásico. Queremos encender un LED con una pila de 6 voltios. Resulta que un LED normalito suele trabajar a 2 voltios. Si lo enchufamos directo, esa enorme presión de electrones lo va a chamuscar en el acto. Y justo aquí es donde entra la magia. Calculamos una resistencia, la ponemos en el camino para que frene esos 4 voltios de sobra y el LED brillará perfectamente seguro. Es fascinante mirar todo el recorrido en retrospectiva, pasar de hablar de presiones invisibles en una tubería imaginaria a ser capaces de calcular componentes y armar un circuito con las propias manos. Es adquirir una nueva habilidad, la capacidad de entender, crear e incluso arreglar la tecnología que nos rodea. La mesa de laboratorio está lista. Ya conocemos el caudal, la presión y los obstáculos. Tenemos las herramientas y dominamos el terreno de juego. Así que con todo este arsenal a punto, la única pregunta verdaderamente importante que queda en el aire es ¿cuál será el primer invento que decida cobrar vida en esos agujeritos? Las posibilidades, sinceramente, no tienen límite. Ha sido genial compartir este recorrido. Hasta la próxima inmersión tecnológica.